Bien, en la sesión de hoy trataremos de introducirnos a unos elementos generales de la geografía agraria, y para ello he definido una metodología que es bastante práctica, en el sentido de que nos ofrece herramientas aplicadas o herramientas muy intuitivas para poder empezar los estudios de geografía agraria. Estas herramientas pues las podemos resumir en tres grandes contenedores geográficos. Uno que se denomina geosistema, otro que se denomina geofacies y otro que se denomina geotopos. Estas tres categorías hacen referencia a contenedores geográficos que nos permiten delimitar unos agrosistemas que usualmente o casi siempre están unidos a ecosistemas no intervenidos por los seres humanos, pero que en su conjunto conforman unas unidades espaciales o geográficas que nos ayudan a entender mejor las distintas variables espaciales que le interesan a la geografía agraria. Vamos a definir de manera esquemática cuáles son los criterios que distinguen una categoría de la otra. Cuando hablamos de geosistemas, hablamos de un contenedor geográfico que se ubica en la escala regional. Es decir, estamos hablando de un municipio, por ejemplo, como Ibagué, el tamaño de un municipio como Ibagué o más incluso. Cuando hablamos de geofacies, estamos hablando de otro contenedor geográfico que se ubica en la escala subregional. En este caso, pues podemos encontrar grandes corregimientos o porciones importantes de un municipio que serían los tamaños pues ideales para poder ubicar una escala de geofacies. Y otra categoría que ya les mencioné, que es la de geotopos, hace referencia a un nivel escalar de la vereda, por ejemplo, del corregimiento, lo que implica un nivel de escalas locales. Entonces, en resumen, el contenedor del geosistema hace referencia a una escala regional, el contenedor de la geofacies hace referencia a una escala subregional y el contenedor de los geotopos hace referencia a una escala local. Estas nociones son muy importantes para empezar a entender los rudimentos de la geografía agraria que se está impartiendo en este cursillo. Si ustedes observan los mapas que aparecen relacionados en la página 84 y 85, van a encontrar unos ejemplos que los van a aproximar a estas tres grandes categorías. Por ejemplo, en el caso de Ibagué, cuando nosotros definimos unos geosistemas, de manera tradicional aplicamos un criterio meramente geomorfológico o del relieve. Es decir, en la escala regional distinguimos entre las áreas que tienen diferencias a nivel geomorfológico o de relieve. En este caso tenemos un geosistema de montaña que aparece bien definido en el mapa, y por otro lado tenemos un geosistema de abanico que corresponde a una topografía, relieve o geomorfología llana con pendientes muy leves o muy suaves. Esos dos grandes geosistemas, como ustedes pueden notarlo, se han definido en la escala regional a partir de un criterio meramente geomorfológico o del relieve. En este caso, entonces, para Ibagué tendríamos dos grandes geosistemas, repito, un geosistema de montaña y un geosistema de abanico. La expresión abanico la vamos a ver más adelante, pero refiere de manera esquemática a
una geoforma, es decir, a una forma de la Tierra que fue producida a través de sucesiones coladas de oro, sucesivas coladas de lodo o sucesivos depósitos vulcanoclásticos a lo largo de cientos de miles de años e incluso millones de años. Pero más adelante nosotros vamos a tratar ese asunto en particular. Bien, ahora si ustedes se ubican en la escala de las geofacies, recordarán que ya les dije que hablábamos de una escala subregional. En ese caso se pueden distinguir distintas geofacies para el caso del abanico o del geosistema de abanico. En el caso del geosistema de abanico que aparece en el mapa, les repito, la zona plana de Ibagué, hemos identificado pues distintas geofacies, que significa, repito, escala subregional. Una que es la geofacies plana, otra que es la geofacies de cerros y básicamente esas dos. La geofacies plana, como lo pueden notar, se define a nivel subregional usando un criterio meramente geomorfológico. Y en el caso de las geofacies de cerros también se aplica a nivel subregional y hace relación a un criterio también geomorfológico. Es decir, se tratan de cerros. En este caso son cerros denominados cerros de Gualanday, que hace referencia a una formación serrana, es decir, a una cordillera que emergió en su momento y que logró la altura que hoy conocemos. Recordemos que esta cadena serrana de Gualanday pues se extiende desde el sur del departamento del Tolima y más allá y que se prolonga hacia el norte del Tolima. Es decir, la formación Gualanday es una formación bastante larga y accidentada, por supuesto. Como ya ustedes, algunos de ustedes lo han podido apreciar cuando viajan de Bogotá hacia Ibagué o viceversa. Bien, sobre las geofacies de cerros, lo que pues encontramos es que emergen en medio de este abanico de Ibagué y que hacen las veces de una estructura que ha logrado contener los flujos o coladas de lodo o coladas de material vulcanoclástico, haciendo que se retenga durante miles o cientos de miles o millones de años el material que se ha depositado. Es una especie de escudo o de barrera que impide que el material salga del abanico y que finalmente termine erosionándose. Eso es a grandes rasgos la función que cumple estos cerros de Gualanday. Ahora, sobre la zona plana o la geofacies plana, básicamente el criterio geomorfológico que se ha identificado es que consiste pues, en espacios menores a la altura de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, tiene un criterio aún geomorfológico que hace referencia a una superficie plana, pero además se agrega el criterio correspondiente a la altitud, es decir, la altura sobre el nivel del mar. De esa forma entonces hemos definido dos geofacies usando estos criterios que acabo de explicarles. Bueno, en resumen, la geofacies de cerros se usa un criterio geomorfológico, son cerros, o sea, relieve, y en el caso de la geofacies plana se usa un criterio también geomorfológico, en este caso una superficie plana que está por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Los cerros, por supuesto, están por arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar y constituye una caracterización anexa a estos criterios que acabo de mencionarles. Bien, cuando ustedes observan el geosistema de montaña, van a encontrar que es mucho más compleja
la diferenciación de áreas o la diferenciación de geofacies. Se vuelve más compleja en el sentido de que nos toca introducir más elementos o criterios para poder distinguir sus distintas categorías. Bien, entonces en el caso del geosistema de montaña para Ibagué, nosotros hemos distinguido varias geofacies. Una geofasie que hemos denominado geofacies cafeteras, es decir, aplicamos un criterio que tiene que ver en este caso a nivel subregional, escala subregional, y además se le agrega el criterio de uso del suelo, es decir, cuál es la actividad agropecuaria o agrícola que se está desarrollando en el suelo. Ese es otro criterio que tenemos que anexarle al criterio geomorfológico para poder entender que existe una geofacies de carácter cafetero o geofacies cafetera. Bien, como ustedes pueden notar aquí hay dos criterios, uno que es la montaña, pero a nivel subregional, y otro criterio que es uso del suelo o uso agrario del suelo, también a escala subregional. Sumamos o integramos estos dos criterios y podemos definir entonces una geofacies cafetera. Otra geofacies es la geofasie de Piedemonte. Le hemos llamado así de manera arbitraria, pero es la categoría más fácil o intuitiva que tenemos disponible para poder caracterizarla. La geofacies de Piedemonte se encuentra ubicada en la zona de transición entre el abanico de Ibagué, o sea, el geosistema de abanico y el geosistema de montaña. Es una zona, repito, de transición. El Piedemonte lo hemos definido entre los 900 metros y los 1250 metros sobre el nivel del mar. Esa zona o esa franja corresponde a una geofacies de Piedemonte. También aquí, pues ustedes van a notar que hemos aplicado el criterio de escala subregional, ese es fundamental, el criterio geomorfológico, es decir, tiene la forma de Piedemonte, y otro criterio que se adiciona de manera arbitraria y son dos cotas altitudinales que se definen entre los 900 y los 1250 metros sobre el nivel del mar. Digo arbitraria porque no se puede definir científicamente un límite exacto en un piedemonte entre la zona baja y la zona alta, sino que se debe escoger de manera intuitiva cuáles son estos límites. Por ahora lo que les puedo decir es que los criterios que hemos usado, los fundamentales son escala subregional, 1, por supuesto relieve de transición entre la montaña y el abanico, 2, y un tercero que tiene que ver con su definición arbitraria entre esas dos cotas o alturas sobre el nivel del mar. Otra geofacies que la hemos denominado geofacies ganadera, que se ubica entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, que está ubicada dentro del geosistema de montaña. Por supuesto tiene la escala subregional y es identificada empleándose el criterio del uso del suelo, que en este caso es un uso del suelo cafetero. Entonces, si ustedes tienen en cuenta estos criterios, es decir, estar dentro de un geosistema de montaña, es decir, con un relieve de montaña. 2, estar en escala subregional, ese es otro criterio fundamental. 3, tener un uso agrario específico, en este caso cafetero. Y 4, ubicarse en el rango entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar, que es el rango
usual, extendido, promedio de los usos cafeteros que ustedes pueden encontrar en Colombia. Por supuesto, ya sabrán que el café puede estar por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar con una serie de condiciones biotecnológicas o de laboreo previas que aquí no podemos especificar. Bien, tenemos otra geofacies que hemos denominado geofacies ganadera y que también se define con los criterios que estamos mencionando, es decir, están ubicados en la escala subregional en un geosistema de montaña, tiene un uso del suelo que se caracteriza como un uso ganadero, es decir, allí predominantemente hay ganaderías o hatos ganaderos, y además le hemos agregado otro criterio que es altitudinal, es decir, se ubica entre los 2000 y los 3000 metros sobre el nivel del mar, de forma aproximada. Si ustedes sintetizan estos criterios, entonces vamos a obtener una geofacies ganadera. Bien, otra geofacies que hemos identificado en la montaña es la geofacies de bosque asociado a ganadería. En este caso no se pueden distinguir en los usos del suelo los usos más predominantes o el uso más predominante, y lo que hacemos es escoger los dos usos más homogéneos o más importantes. Entonces por eso le llamamos bosque, o en términos más precisos selvas, pero vamos a usar el término tradicional, bosques asociado a ganadería. Bien, entonces aquí se cumple de nuevo el criterio subregional, está ubicado en la montaña, tiene una cobertura de bosque, el otro criterio, además hay una cobertura ganadera, que es otro criterio, y entre la cobertura de bosque y la cobertura ganadera se forma un mosaico que nos permite, junto con las alturas sobre el nivel del mar, definir una geofacies de bosque asociado a ganadería. En nuestro caso tenemos un rango altitudinal que también se pone de forma arbitraria entre los 3000 y los 3800 metros sobre el nivel del mar. Bien, tengan en cuenta estos criterios que se usan porque a pesar de ser flexibles, tienen una lógica interna que va definiendo de manera más o menos adecuada los contenedores geográficos que les estoy mencionando. Luego viene una geofacies de páramo asociado a ganadería. Es decir, aquí tenemos dos usos predominantes, que es el uso o cobertura de páramo y otro que es el uso agrario o uso pecuario que hemos denominado ganadería. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, una geofacies de bosque, de páramo, asociado a ganadería. El páramo, como ustedes ya saben, pues es una cobertura natural muy pobremente intervenido en las partes de preservación, pero fuertemente intervenido en las partes de contacto o de transición con las geofacies ganaderas o las geofacies de bosque asociados a ganadería. Las geofacies de páramo asociado a ganadería la hemos ubicado entre los 3800 metros sobre el nivel del mar y los 4800 metros sobre el nivel del mar. En este rango altitudinal hemos propuesto que debería presentarse una geofacies de páramo asociado a ganadería. Bien, y finalmente tenemos una geofacies glaciar que es superior a los 4800 metros sobre el nivel del mar y que corresponde pues a los glaciares del Nevado del Tolima en este caso. Como pueden notar, aquí se cumple también el hecho de que se esté ubicando la geofacies en una escala subregional. También se cumple la condición
de que se define una altura sobre el nivel del mar o un rango altitudinal, y también se usa el criterio de la cobertura o el tipo de cobertura, que en este caso son glaciares, ¿no? Bien, recordando por supuesto de que también hay un criterio geomorfológico que son los relieves glaciáricos, ¿no? Que en este caso hacen parte del relieve montañoso del geosistema de montaña. Bien, esto es a grandes rasgos la clasificación que podemos hacer y que tiene una función muy importante, muy didáctica incluso, para poder penetrar en una clasificación de contenedores geográficos de una región, de un país, donde ustedes consideren pertinente hacerlo, o de una localidad también, y que nos abre una ventana potente para poder iniciar estudios en geografía agraria. Dado que este curso es propedéutico, pues traje unos ejemplos sobre cómo pues aprovechamos esta información con el fin de realizar estudios de caso en geografía agraria. Bien. Bueno, una de las primeras condiciones que tenemos que cumplir para emplear esta clasificación anterior que acabo de hacerles es bajar las escalas de clasificación aún más y ponernos en la escala local, o sea, en la escala de geotopos. Recordemos que esta escala tiene que ver con la dimensión de un corregimiento, con la dimensión de una vereda, pero más o menos esas son las dimensiones a las cuales se hace referencia. Un geotopo es una unidad espacial, por tanto, más pequeña que la geofacies, y a su vez la geofacies es una unidad especial más pequeña que el geosistema. Bien. Bueno, en cuanto a los geotopos, nosotros podemos encontrar diversos geotopos dentro de una geofacies, de tal suerte que ustedes tienen una especie de efecto de muñeca rusa. Si recordarán la muñeca rusa, una muñequita muy pequeña en el corazón de la muñeca, que a su vez es contenida por una muñequita más grande, etcétera, etcétera, hasta tener una muñeca grande. Eso es el efecto de muñeca rusa. En este caso, el geotopo es como una muñeca rusa, pero muy pequeña, que a su vez es contenida por la geofacies, y que a su vez la geofacies es contenida por los geosistemas. Bien, esta lógica de anidamiento de contenedores geográficos pues es muy didáctica, muy esquemática, y nos ayuda a avanzar en estos estudios de geografía agraria. Bueno, en cuanto al geotopo, a los geotopos, en el caso que vamos, o en los casos que vamos a tratar en esta sesión, se han definido para el geosistema de abanico de la siguiente forma. Dentro del geosistema de abanico, nosotros hemos identificado, les recuerdo, pues una geofacies de cerros y una geofacies de piedemonte. Bien, pero dentro de la geofacies de plana, dentro de la geofacies plana, se pudo identificar un geotopo, y ese geotopo fue denominado geotopo arrocero. Es decir, es una unidad más pequeña que tiene una vocación dominantemente arrocera, es decir, de uso agrario de arroz. Y esa es la unidad que vamos a tratar de estudiar en esta sesión. Por supuesto, en las geofacies de piedemonte y en las geofacies de cerro también encontramos otros geotopos. Por ejemplo,
en la geofacies de cerros nosotros podemos ubicar un geotopo ganadero, que quiere decir una unidad más pequeña dedicada predominantemente a la actividad ganadera, pero también podemos encontrar otro geotopo dentro de esa geofacies de cerros que hemos denominado geotopo agroturístico, es decir, donde la vocación predominante de esa unidad espacial es la prestación de servicios turísticos o recreativos, asociado también a actividades agrícolas. Bien, como pueden notar, en la escala local, los geotopos pueden identificar variaciones en los usos agrarios o en los usos económicos del territorio mucho más finas o mucho más detalladas que no se pueden apreciar en la escala de la geofacies o en la escala del geosistema. Bien, el geotopo se puede definir con muchos criterios o a través de muchos criterios. En este caso, si ustedes observan, el geotopo arrocero se ha definido con un criterio meramente vinculado a el uso dominante o el uso agrícola dominante, que en este caso es el arrocero. Pero como es una muñeca rusa de lo que estamos hablando, esto significa que el geotopo arrocero también contiene, repito, una geofacies plana detrás, es decir, es contenido por una geofacies plana, pero a su vez es contenido por un geosistema que es mucho mayor a escala regional, que es el geosistema de abanico. Entonces, tenemos siempre una lógica de anidamiento de unidades espaciales que van dando cuenta, ¿no?, con esta lógica de las distintas relaciones de pertenencia de unidades menores y unidades mayores, dentro de las unidades mayores. Bien, vamos entonces a entrar en materia y discutir una situación de caso del geotopo arrocero que se identificó en el abanico de Ibagué, en el geosistema de abanico. Esto pues se hace con base en estudios de campo, en entrevistas a las personas, trabajadores, personas notables también, que tengan ciertos liderazgos propietarios y que están en ese entorno y que nos pueden decir cosas relevantes para nuestra geografía agraria. Estas aproximaciones, estos recorridos que se hacen en el territorio son insoslayables, son absolutamente necesarios para poder hacer un estudio de geografía agraria. De otra manera, es imposible investigar en este campo. Y por supuesto, también implica tener un conocimiento teórico previo, un conocimiento técnico de la cartografía o de las imágenes satelitales para poder aprovecharlo y darle una determinación a estas unidades espaciales, ¿no?, en distintos productos, que puede ser un mapa, por ejemplo. Bien, pero aquí no vamos a entrar en una definición de los criterios precisos que se emplean para poder sacarle provecho, para poder extraer experiencias y sistematizar experiencias cuando uno visita un geotopo arrocero, sino quiero mostrarles los resultados, los productos que se pueden obtener cuando hacemos uso de esta metodología, principalmente con el ánimo de motivarlos a que fijen su atención en la geografía agraria. Bueno, cuando nosotros visitamos el geotopo arrocero, pues lo que encontramos es que se trata de una zona local, de escala local, donde se presentan unas actividades agroindustriales y unas actividades
de explotación agrícola de carácter hacendatario, típicas. En este caso, el geotopo arrocero, que a nosotros nos pareció que podía ser mejor caracterizado en las visitas de campo, está ubicado en un sitio que se llama la Hacienda Gascoña. Es una hacienda, por supuesto, arrocera, que contiene aún ciertos relictos boscosos o algunos bosques de galería, o sea que están al borde o en los orillares del río Opia, que tiene unas zonas también muy pedregosas, por supuesto, hay que anotarlo, muy pedregosas que se han sometido a reforestaciones, pero también unas zonas de explotación intensiva de arroz. Lo mismo que lotes dedicados a ganadería en distintos momentos del año. Cerca de la Hacienda Gascoña ustedes van a encontrar el famoso Molino Federal, que es una agroindustria, pues ustedes saben, dedicada a la molinería. Bien, cerca de este geotopo, ni tampoco en su interior, existen asentamientos cercanos, es decir, o no existen acercamientos. Corrijo. Solamente se encuentran infraestructuras, por ejemplo, relacionadas con la actividad agrícola propia de la hacienda o la actividad industrial propia del Molino Federal. Esta hacienda se ubica en la vía que conduce de Buenos Aires hacia Doima, para aquellos que se necesitan ubicar. Es decir, se encuentra casi que al final del abanico del municipio de Ibagué. Por supuesto, es una zona cálida, es una zona de seca, semiseca, tiene una tradición de explotación agrícola intensiva de muchas décadas, entre otras características. Bien, los empleos que se generan son escasos por la alta mecanización del agrosistema y aparentemente las necesidades básicas de los trabajadores pues están cubiertas, en virtud de que estas economías pueden garantizarles ciertos ingresos en condiciones más o menos aceptables. Por supuesto, con las críticas que siempre hay de por medio. Bien, una cosa interesante es que en estos geotopos arroceros se pueden identificar vigilancia privada, es decir, una especie de ejércitos privados que visitan con cierta frecuencia los linderos de las haciendas o que recorren los caminos que hay al interior de las haciendas y que antes eran servidumbres, pero que fueron apropiados se fueron apropiando los hacendados. Ellos, al momento de preguntar este asunto, ¿por qué existe esta vigilancia privada? Pues las respuestas son del tipo, necesitamos darle seguridad a los propietarios, necesitamos defender a los trabajadores, a los ingenieros de planta o que están en la hacienda, ofrecerles seguridad y protección ante bandas criminales, ante actores armados, etc. Bien, cosa que puede ser cierta o afirmación que podría estar relacionada mejor con otro tipo de iniciativas. Recordemos que la zona del Valle del Magdalena o varias zonas de influencia de hacendados en el Valle del Magdalena, más zonas de terrazas altas hasta el abanico de Ibagué, también compuesta por inmensos latifundios, financiaron el paramilitarismo. Y esta afirmación no la hace el profesor de manera gratuita, sino que pues investigaciones posteriores del Centro de Memoria Histórica pues ya han producido informes
sobre estas vinculaciones entre propietarios agrarios o hacendados dedicados a la ganadería especialmente, y fuerzas irregulares o fuerzas paramilitares, específicamente su financiación, ¿no? Incluso se ha investigado la relación de estos grupos económicos y grupos armados por fuera de la ley con líderes políticos del departamento del Tolima. Entonces, el asunto relacionado con ejércitos privados, con vigilancia privada, también puede estar relacionado con la necesidad de protección en vista de que consideran estos actores que es indispensable sostener la guerra en el país o el conflicto armado interno, por los beneficios o réditos que esto le genera, porque evita posibles invasiones de campesinos sin tierra, porque también les aseguran los patrimonios ante una posible eclosión de movimientos populares que exijan una reforma agraria, etcétera, etcétera. Es decir, no es inocente el hecho de que zonas muy amplias del territorio nacional, incluyendo aquí en el Tolima, se alineen en una suerte de programa de seguridad privada, ¿no? Tiene todas estas implicaciones. Bien, cerca pues de la casa principal de la hacienda Gascoña existe una laguna con abundancia de patos, pero pues por supuesto no se notan prácticas de agricultura que tengan que ver con economías de autoconsumo. Es decir, buena parte de los territorios, no solamente de esta hacienda, sino de las haciendas que hacen parte de este geotopo arrocero, pues se dedican exclusivamente a la producción de monocultivo. Es excepcional en el caso de Gascoña el siguiente hecho, y es que allí en algún momento se hicieron parcelas de arroz experimentales, por supuesto, que trataron de reducir al máximo el uso de inputs o de agroinsumos, experimentando haciendo una experiencia, de producción ecológica o proecológica de arroz. El territorio, pues, en general, revela una renta del suelo alta, es decir, que quien quiera arrendar un lote o una hacienda, pues tiene que pagar altísimos cánones, ¿no? por arrendarla, que pueden incluso, por ejemplo, para el 2012, pudieron haber sobrepasado los 70 millones de pesos el arriendo pudieron sobrepasar los 1.4 millones de pesos la hectárea. La cifra que les daba antes corresponde al valor promedio de la hectárea en esa zona, que puede sobrepasar o que puede llegar, a ser de 70 millones de pesos la hectárea. Bien, usualmente pues este alto valor tiene que ver pues con la topografía plana, que es mecanizable, tiene que ver con un acceso a riego, al hecho de poder aprovechar o explotar el río Opia, por ejemplo, en este caso, el hecho de poder tener una buena irrigación vial, es decir, tiene acceso a buenas vías, bueno, entre otras razones. En general es lo que nosotros hemos denominado en mis investigaciones, por ejemplo, la máxima expresión del régimen hacendatario colombiano, que ya hemos visto algunas situaciones en el pasado, cuando contamos la historia agraria de Ibagué desde el siglo XVI, ¿no? Hasta el a principios del siglo XX. Y es que, pues efectivamente, lo que podemos percibir en este ciclo de mediana duración es que poco a poco se va constituyendo un régimen hacendatario, ¿no? Que sigue siendo
poderoso en estas regiones de Colombia y que determinan de manera importante las decisiones políticas o las decisiones de política pública y las financiaciones del presupuesto también público del municipio de Ibagué o del departamento del Tolima. Bien, el latifundio o los latifundios suscitan un amplio espectro de percepciones. Es decir, uno ve que pues ese gran contenedor geográfico que uno está percibiendo pues es visto como un medio de producción, objeto de usos obsesivos o compulsivos, es decir, objeto de utilitarismos. Uno ve también una degradación ambiental sostenida en el tiempo, una homogenización del espacio productivo, o sea, una monotonía del cultivo del arroz. También encontramos lugares del miedo, sitios donde pudieron haber ocurrido, por ejemplo, combates, por ejemplo, sitios donde en el pasado, muy en el pasado, o sitios donde pudieron haber ocurrido secuestros en épocas más recientes, o incluso lugares donde la población pudo haberse reasentada, que es un caso que sucedió en otra parte del geotopo arrocero, donde hay un reasentamiento de una población desplazada por el paramilitarismo que provenía de la costa y que se reasentó en la antigua hacienda La Miel, muy cerca donde está el relleno sanitario de la ciudad de Ibagué. Entonces también pueden haber lugares del miedo, sitios a los cuales la gente no quiere ir o sitios que tratan de evitar. Experiencias traumáticas también pueden estar allí reverberando en las percepciones de la gente del pasado y que las trasladan, por ejemplo, a los bosques riparios o las trasladan a los parches o fragmentos de bosques o de la selva seca, para decirlo en términos más o menos precisos. Entonces, este panorama pues empieza a mostrarnos a nosotros pues que efectivamente no se trata de un ingenuo o neutral lugar que uno visita, sino que poco a poco yo empiezo a extraer, ¿no? Ingentes cantidades de experiencias, de informaciones, de memorias, de percepciones, de miedos, etcétera, etcétera, de aquellas personas que habitan este geotopo arrocero, ¿no? A primera vista no se ven, sino que en la medida que ustedes se introducen, tienen una experiencia cotidiana con estos actores, pues empiezan a descubrirlo. Bien, por ejemplo, en estos geotopos arroceros donde hay haciendas, los técnicos, los encargados de las actividades de mayordomía, por ejemplo, o las actividades de manejo o administración de las haciendas, no hablan en detalle sobre los rendimientos de los cultivos, no hablan en detalle sobre las tecnologías empleadas, mucho menos hacen referencia a las rentabilidades que generan, y tampoco pues refieren cómo son contratados o bajo qué figuras legales son contratadas las personas, las pocas personas que hay allí trabajando. Hay geotopos en los cuales ustedes encuentran medianas propiedades, eso es otra situación, es decir, no grandes latifundios, sino medianas propiedades que no ocupan un área importante, pero que no son directamente explotadas por sus propietarios, sino que son arrendadas a los grandes
latifundistas o a los terratenientes de la zona. Y derivan pues su sustento del producto de este arrendamiento. Es también una de las características típicas de los regímenes hacendatarios, que por supuesto es similar a lo que sucede en el Valle del Cauca, con todas las fincas medianas y pequeñas periféricas a los ingenios azucareros, ¿no? O a las grandes plantas agroindustriales que se dedican a el beneficio de la caña de azúcar o de la caña panelera. Bien, sin embargo, uno también puede encontrar dentro de los entrevistados que hay una serie de valoraciones biofílicas. Esto no lo confundamos con zoofílicos, sino biofílicas: familiaridad, amor, cariño, apego hacia los animales, ¿no? Y su entorno, que es una emoción humana que venimos construyendo de épocas arcaicas a hoy, y que pues efectivamente está presente en nosotros de manera irreductible. Bueno, me refiero desde el Paleolítico. Estamos construyendo relaciones biofílicas con los animales y esa es la base de la domesticación en general o de nuestra convivencia con los animales domésticos. Bien, por supuesto, no solamente me refiero a animales, sino también me refiero a las plantas. El uso de las plantas para jardinería también expresan estas emociones de carácter biofílico. Bien, en el mediano propietario, arrendatario, es donde más uno puede percibir este tipo de valoraciones biofílicas. ¿A qué se refieren? Se refieren a un gozo, ¿no? Más o menos frecuente por el canto de las aves a la madrugada. Se refieren, por ejemplo, al hecho de que puedan disfrutar cuando tocan el pelaje del ganado, el hecho de que puedan tener una cosecha próspera y abundante, que se ve bien o se ve bella, incluso usan esas expresiones, bueno, entre otras situaciones. Como se tratan de personas que, en el caso del mediano propietario, por ejemplo, que están desarrollando ciertas actividades agrícolas de muy baja escala y que tratan de obtener ahorros a partir de allí y no solamente de sus arriendos, pues hay una serie de experiencias religiosas o místicas que tienen que ver pues con invocar el santoral católico para propiciar las buenas cosechas, para que llueva en momentos de veranos intensos, entre otras cosas. Por supuesto, se trata de una población pues educada en el catolicismo. Los líderes sociales, por ejemplo, los escasos que hay en este geotopo arrocero, pues y que por supuesto están muy lejos de la hacienda Gascoña, sino que estamos hablando de la hacienda La Miel, ¿no? Tienen por propósito fundamental en su vida, en sus proyectos de vida cotidianos, darle educación a los hijos. Consideran que los hijos pues deben dotarse de este capital cultural o cognitivo y que pues sólo así podrán ascender socialmente. Bueno, y que esto es posible a través de la explotación o arrendamiento de sus parcelas. Los amaneceres de la planicie, cuando uno entrevista a estas personas, son considerados pues inusuales, bonitos. La gastronomía que ellos continuamente preservan pues tiene que ver con el sancocho, con el guisado de gallina, y por supuesto pues platos o dietas que están muy vinculadas a la producción de alimentos de la zona y que son tradicionales, ¿no? Bien, no existen en este geotopo, en este geotopo arrocero, no existen patrones o
prácticas proecológicas o proambientales, ¿no? Es decir, ni siquiera es difícil ver pues la introducción de una racionalidad distinta a la del capitalismo agrario, ¿no? Sino que se trata de una agricultura que maximiza la producción, es decir, es una agricultura que pues usa al máximo el suelo y todos los recursos inherentes a él. Y que por supuesto, como ustedes ya suponen, trae consigo pues formas de explotación muy destructivas de los recursos naturales, entre comillas. Existen, como ya les mencioné, unos relictos, unos fragmentos o parches de bosque secundario, es decir, son bosques que estarán madurando a lo largo de 30, 40 años o más, ¿no? Incluso pueden estar llegando a los 50 años con base en unas imágenes satelitales y unas fotografías aéreas que pudimos recabar en el Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Pero lo importante aquí es que, bueno, son fragmentos que han venido incrementándose de manera fragmentada en los últimos 50 años. Curiosamente, no se trata de un aumento de los relictos de bosque de forma extraordinaria, pero sí hay un cierto aumento de áreas. Y pues en general se tratan de espacios improductivos, así son considerados por su alta pedregosidad, como ya les había anticipado. Es decir, dentro de estos relictos de bosque, donde se va madurando un bosque secundario, pues sencillamente lo que uno percibe es que hay enormes cantidades de rocas, detritos y demás, que provenían pues de procesos de preparación del terreno con maquinaria, ¿no? Que implica pues extraer las piedras o las rocas o extraer los guijarros, etcétera, etcétera, y ubicarlos en un solo sitio. Y en ese sitio pues dejar que pues el bosque seco o propiciar que el bosque seco tropical empezara de nuevo a revegetar. Bien, hay por supuesto haciendas donde los relictos boscosos son casi que inexistentes. Eso también se puede percibir fácilmente cuando el ganado, por ejemplo, está sometido a un alto estrés térmico, en vista de que no tiene pues zonas de húmedas o de bajas temperaturas en las cuales poderse guarecer. Los lotes arroceros se rotan con ganadería extensiva también. No se hace aquí un uso intensivo pues del recurso para poder producir ganado, sino que sigue siendo ganadería extensiva. La irracionalidad en general de estos agrosistemas, ¿no? Pues son inherentes a la revolución verde. La única experiencia de arroz orgánico fue la que les comenté en una pequeña parcela de la hacienda Gascoña, y que finalmente pues colapsó según mis últimas visitas a campo. El espacio agrícola del gran propietario más o menos es la nota común de este geotopo arrocero. Este gran propietario no vive en la ciudad de Ibagué, no vive ni siquiera en sus haciendas, sino que gobierna sus predios, por decirlo de alguna manera, y los molinos desde Bogotá, en la mayoría de los casos. De forma infrecuente tienen oficinas o tienen su lugar residencial temporal en Ibagué,
pero en general los grandes hacendados tienen estas características. Como ustedes sabrán, buena parte de las utilidades o del excedente agropecuario de estos grandes terratenientes nos recircula en la economía regional, sino que se concentra en otro tipo de negocios, especialmente negocios inmobiliarios en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cartagena e incluso con inversiones en Miami o la Florida, para que ustedes vean pues cuáles las relaciones que tienen estos grandes propietarios con la región o su nivel de compromiso, entre comillas, con la generación de empleo o de actividades de la economía real de la propia zona de donde extraen el excedente agrícola. Bien, las relaciones de estos grandes propietarios con los trabajadores son relaciones, por supuesto, distantes, no hay ningún tipo de vínculo personal, solamente algunos privilegiados o algunos administrativos o técnicos de estas grandes haciendas tienen un contacto más o menos personal con los grandes propietarios, por lo cual no es posible que se construyan lazos o tejidos sociales entre el dueño de la tierra y sus trabajadores. En cuanto a los medianos propietarios que están en ese pequeño bolsón del reasentamiento de la hacienda La Miel, pues sí que tienen o se percibe de manera mucho más clara pues una vida en comunidad. Es decir, viven en la zona, no viven en Ibagué, sino que viven allí. En su momento, buena parte de las personas reasentadas vivían allí. Hacen un uso de la tierra que se les asignó, que se les adjudicó, como ya les anticipé, de manera muy precaria para sus proyectos agrícolas, y buena parte de la tierra que tienen disponible la están arrendando a los grandes propietarios. No dejan de hacer pues comentarios sobre la vida saludable en el campo o sobre la vida feliz en el campo. Considera que el campo es una fuente de riqueza, pero que también debe estar sometido a una explotación intensiva. Estos medianos propietarios tienen una sensibilidad ambiental, pues al menos lo explicitan, ¿no?, frente a ciertas cosas. Circulan narrativas de rechazo o de proscripción que proscriben a las autoridades ambientales, o bien hay otros que consideran que se han convertido en una carga a las actividades agrícolas, en el sentido de que están persiguiendo cualquier tipo de contaminación. Al respecto, siempre suelen haber varias percepciones sobre la autoridad ambiental dependiendo de cómo fue afectado un propietario en cada caso. Hay situaciones de contaminación ambiental pues extremas que pues hacen que la comunidad pues solicite o exija la intervención. Sin éxito ha sucedido en casi todos los casos. También, por ejemplo, hay situaciones epidémicas o brotes, en particular brotes que se han presentado por la contaminación del agua potable. Hay una sistemática evacuación de aguas residuales de toda la actividad agrícola del geotopo arrocero, que está contaminando también las fuentes de agua o los drenajes naturales. Los pozos subterráneos, me refiero, pues también se conjetura que están contaminados por las mismas disposiciones de las aguas residuales agrícolas.
En varias ocasiones se reusa el agua pues, residual doméstica en la zona de la miel, o la misma o la misma agua residual industrial para irrigar arroz. Hay varios propietarios de grandes arroceras que también pues hacen esta irrigación de arroz con aguas residuales que provienen de la ciudad de Ibagué. Frente a lo cual pues no hay ningún tipo de reacción negativa, sino que hay una especie de indiferencia por parte tanto de los grandes terratenientes como de estos medianos propietarios de la hacienda La Miel. Hay un fuerte clasismo, eso es otra situación que se puede detectar en distintas relaciones sociales, es decir, por ejemplo, en el caso de las grandes haciendas se nota claramente de que pues, hay unos lugares de contemplación del patrón. Es decir, hay lugares que son preferidos por el patrón y desde los cuales contempla el espectáculo hacendatario. Hay animales que son del gusto de la familia o de los hijos de la familia de este hacendado, pero especialmente son lugares que no pueden ser intervenidos o ocupados por nadie, o que tratan de evitarse porque son sitios que ocupan especialmente estos hacendados o familiares o cercanos a estos hacendados. Especialmente los peones, los trabajadores de la hacienda, etcétera, etcétera, no pueden hacer uso de estos lugares, por decirlo así, siempre y cuando no sean vistos, ¿no? O delatados, como siempre sucede en estos casos, ¿no? Pero el punto es que persiste el comentario de que esos lugares son intocables. A la casa de la hacienda, no de la casa de los trabajadores o la casa de los administradores, etcétera, etcétera, no se puede ingresar, o hay que ingresar de manera discreta, porque efectivamente es el centro de poder del latifundista, pues que de alguna manera emite ciertos mensajes de que es un lugar intocable o que es un lugar casi sagrado, ¿no? Que tiene un gran poder y que por supuesto no se puede estar jugando en él. A veces se siente que la casa de la hacienda es como un gran panóptico, ¿no? Desde el cual se puede observar pues, todo lo que sucede alrededor de ella. E incluso varias haciendas tienen en sus propias construcciones unos miradores pues, que les permite también tener un control visual de casi 360 grados de lo que está pasando permanentemente en sus predios. Los recorridos de los dueños o de los administradores se hacen a pie a veces, otras veces se hacen a caballo o en camioneta, y efectivamente pues son situaciones que se presentan de manera infrecuente. Los trabajadores revelan o los peones revelan de que estos administradores, estos propietarios, etcétera, vienen con poca frecuencia a visitar este espectáculo hacendatario. Bien, el latifundismo o el latifundio mecanizado, es decir, que está sometido al uso de maquinaria agrícola, procura vincular en estas haciendas empleados con cierto grado de escolaridad técnica. Los propietarios, se puede ver, los grandes propietarios especialmente tienen fuertes vínculos con Fede Arroz, no los medianos propietarios ni los pequeños propietarios. De vez en cuando los empleados de las haciendas son sometidos a capacitaciones con el fin de mejorar la aplicación de los paquetes tecnológicos. También hay cierta seguridad en el trabajo, es decir, hay una preocupación mínima por la protección laboral, se les obliga a respetar algunas normas de salud ocupacional y de seguridad industrial.
En general lo que uno puede notar es que pues hay ciertas formas disciplinarias en el espacio laboral que estos trabajadores han interiorizado. Bien, las políticas sociales del Estado no hacen presencia en el geotopo arrocero, pues en general no existen asentamientos precarios. En el caso, por ejemplo, de los asentamientos de Buenos Aires o de la reubicación de La Miel, en realidad la población procura es visitar la ciudad de Ibagué para acceder a distintos servicios públicos esenciales como la educación o la salud. Hay una atención básica en salud y hay una atención básica en educación, ¿no? Que sí se suple allí en la zona, pero asistencias a la salud más complejas se hacen en Ibagué, y por supuesto pues niveles escolares superiores se cumplen en instituciones educativas de la ciudad de Ibagué. El mediano propietario no cuenta con participación decisoria ni participación deliberativa en Fediarroz. Muy pocos de ellos incluso se encuentran institucionalmente vinculados o formalmente vinculados. Sin embargo, pues expresan que hay una suerte de abandono de parte de Fediarroz, que cuando implementan sus políticas corporativas no los benefician o los ignoran, y que solo se concentran en atender al gran propietario. En general, las actividades empresariales y productivas se sufragan o se financian, en el caso de los medianos propietarios, de allí del reasentamiento de La Miel, y algunos que se pudieron percibir en el asentamiento de Buenos Aires, que es un asentamiento muy antiguo. Buena parte de estas actividades productivas son financiadas por los propios o mediante los propios esfuerzos de estos productores. En cuanto a la pobreza, podemos pues detectar o percibir elementos mucho más subjetivos que no dejan de ser muy importantes. O sea, el trabajador y el mediano propietario arguyen cierto nivel de bienestar, pues derivado de el acceso a un ambiente sano o relativamente sano, que implica seguridad pública, que implica una censura a ciertas inmoralidades que suelen presentarse en las ciudades. Se habla de que hay pues acceso a alimentos, que hay un acceso decoroso a ingresos, bueno, y que en general les permite llevar una vida digna. Esto es desde el punto de vista material, ¿no?, de la pobreza, en el sentido de que a pesar de enunciar que hay precariedades en estos trabajadores del geotopo arrocero, consideran que llevan una vida digna. Pero, por otro lado, revelan ciertas situaciones de insatisfacción o situaciones de ansiedad, que tienen que ver sobre la escasa escolaridad de la zona, que efectivamente no tienen un patrimonio acumulado, que tienen un patrimonio muy limitado para poder llevar sus hijos a educación universitaria, por ejemplo, o para poder emprender un negocio más o menos productivo, que les permita, por supuesto, pues asegurar una buena vejez o una vida mejor. Es decir, hay una especie de mecanismo compensatorio en estos trabajadores medianos, propietarios, que tiene que ver con que se lleva una vida digna, pero a pesar de ello, a pesar de que se lleva una vida decorosa o digna, hay situaciones preocupantes, hay situaciones de precariedad que sin embargo no amenazan esa condición de vida decorosa, ¿no? La conflictividad, pues, de la zona, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con operaciones de grupos ilegales o
impactos de operaciones de grupos armados legales. En general no se pudieron verificar, no se pudieron registrar en las bases de datos, por ejemplo, las que nutridamente elabora, ¿no? Las que nutridamente se presentan en el caso de, en el caso de Noche y Niebla, ¿no? que tienen unas buenas bases de datos. Bueno, no se presentan allí ese tipo de evidencias. Tal vez porque los geotopos arroceros están muy aislados por su seguridad privada de los corredores viales donde se presentaron hace unos pocos años víctimas por la violencia o por el conflicto armado. Los adultos mayores, o sea, mayores a 65 años, la gran mayoría se han trasladado a la ciudad de Ibagué, entre otras razones, pues para poder acceder a subsidios del Estado o a servicios de salud, pues que a estas edades pues ya los requieren de manera más frecuente. Bien, incluso es importante mencionar que la comunidad reasentada de La Miel tiene su propio servicio de seguridad, es decir, también se han organizado para poder, mediante esta vigilancia comunitaria, pues resguardarse de actores armados o de otro tipo de ilegalismos o situaciones que suelen presentarse como robos, violaciones o amenazas a la vida o a la integridad de la gente en la zona. En general no existe entonces una organización comunitaria o relaciones institucionales con el municipio. Es decir, la organización comunitaria se reduce a la gestión de algunos problemas que tienen que ver con el asentamiento en La Miel, por ejemplo, pero en el resto del geotopo arrocero las organizaciones comunitarias son casi que o prácticamente inexistentes. No hay registros de juntas de acción comunal en dichas zonas, solo verificamos en la alcaldía de Ibagué. En ese momento, hace unos 4 años, quizás las cosas hayan cambiado, pero como no hay vida comunitaria, pues las juntas no prosperan. El asentamiento pues es el de La Miel, el reasentamiento de La Miel es el único actor que está más o menos presente en las alcaldías o en diversas instituciones, ¿no? Solicitando ayudas, apoyos para distintas actividades productivas o relacionadas con salud, prevención y promoción a la salud, etcétera, etcétera, o de la salud. Bueno, en general anotamos o vimos un proceso de degradación ambiental generalizado, ¿no? Repito, en el geotopo arrocero, que pues obedece a una típica visión instrumental de la naturaleza, una explotación maximalista de la naturaleza, una cultura del desarrollismo. Producir más es bueno, producir con bajos costos y con bajos costos económicos y altos costos ambientales es bueno. Bien, lo que corrobora pues expresiones como así debemos producir, esa es la forma eficiente de hacerlo, o así nos tocó vivir, no existen alternativas, siempre ha sido así. Es lo que uno escucha entre estos medianos productores e incluso entre los trabajadores de las grandes haciendas. Efectivamente, los ingresos monetarios o la crematística, es decir, la visión de la economía del día a día en la perspectiva del ingreso, de los rentas monetarias, eso es el asunto fundamental del día a día de estos actores, ¿no? Es lo que más los motiva, es lo que permanentemente los conducen en sus proyectos de vida a mejorar, a trabajar de forma abnegada. Es decir, hay una visión instrumental, monetarista,
o capitalista, para resumirlo, en estos productores medianos y por supuesto dentro de los trabajadores agrícolas también se presenta esta visión con algunas modulaciones. Los problemas ambientales, repito, siguen siendo vistos de manera muy abstracta. No se entiende cómo podría resolverse en términos prácticos un problema ambiental. Y más bien consideran que estos problemas son asuntos del resorte de la Corporación Autónoma del Tolima, asunto que debe resolver los patrones de las haciendas o temas que deben ser enfrentados por autoridades externas o por agentes institucionales externos, pero que no tienen nada que ver con sus proyectos de vida o con sus actividades económicas propias. Bien, entonces vamos a dejar aquí y vamos a entrar en una sesión de preguntas y de comentarios y demás.